por efecto de lo que debe transferirse al fondo del tabaco, a pesar de que se mantendrá el precio de los cigarrillos y se baja la alícuota del impuesto interno a los cigarrillos. Este es uno de los decretos. El otro tiene que ver con el resto de los productos sujetos a impuestos internos. Ahí producimos también una fuerte reducción. Por ejemplo, en bebidas alcohólicas de más de 10 grados, se bajan las alícuotas de 12 a 8, de 8 a 6, y en el caso del whisky de 30 a 12. Nosotros estamos convencidos que esta reducción va a provocar aumentos de recaudación, porque a causa de la alta incidencia de los impuestos internos, el grueso del whisky que se vende en la Argentina entra lisa y llanamente de contrabando o a través de ventas en free shops, y entonces no paga ni impuestos internos ni impuesto al valor agregado. A partir de esta drástica reducción de los impuestos internos, creemos que vamos a poder evitar o reducir a un mínimo el contrabando, y entonces va a haber una venta en negocios de nuestro país con el pago de los impuestos normales por valores muy superiores a los que existían antes. También se produce una eliminación del impuesto interno que pagaban, por ejemplo, alfombras y tapices, que era muy elevado, del 24%, pero el grueso de la mercadería que se vendía no había pagado ni ese impuesto ni el impuesto al valor agregado, porque entraba, como les comenté recién, en el caso del whisky. También se produce una reducción o una eliminación total del impuesto para los artículos de tocador, que prácticamente ya no se vendían en los negocios internos de la Argentina, solo se vendían en los free shops o entraban también de contrabando por alguna frontera a causa de la alta incidencia del impuesto interno. Y finalmente baja de 24 a 4% la alícuota del impuesto a las bebidas gaseosas denominadas colas, que era un impuesto que no existe en ningún país del mundo, que encarecía no solo a las bebidas colas, sino a todas las bebidas sin alcohol en la Argentina, obligándole al consumidor a pagar virtualmente un impuesto muy alto, que solo en el caso de las bebidas colas recaudaba la DGI. En el otro caso lo recaudaban los productores de las bebidas no colas, que fijaban los precios al nivel de las bebidas colas. Es precisamente por la existencia de este alto impuesto interno que en Argentina el precio de todas las bebidas no alcohólicas es mucho más elevado, o era mucho más elevado, que en cualquier país vecino y en cualquier país del exterior, a punto tal que estas bebidas no alcohólicas se comportaban como consumos suntuarios o de lujo, y eso se notó el año pasado, cuando al producirse una recesión y bajar los ingresos promedios de la población, disminuyó drásticamente el consumo de bebidas no alcohólicas, precisamente porque son un producto relativamente caro para el consumidor argentino. Al eliminarse o reducirse de 24 a 4% este impuesto interno, se va a producir una baja generalizada de los precios de todas las bebidas sin alcohol, y nosotros esperamos ahí una gran expansión del consumo. Y precisamente esa gran expansión del consumo nos va a permitir recaudar a través del impuesto al valor agregado y de este pequeño impuesto interno una cifra equivalente y a lo mejor mayor a la que recaudábamos antes. Y con seguridad va a dar lugar a mayores niveles de producción y también a mayores niveles de empleo en este importante rubro de actividad. No se trata de una política nueva, se trata de la continuidad de una política que se inició en el año 91. Ustedes pueden ver
¿cuántos impuestos internos tendimos a eliminar o a reducir? Por ejemplo, las cubiertas para neumáticos tenían un impuesto interno del 27%, que ahora es solo del 13,5%. Los automóviles tenían un impuesto interno del 21,50%, que ahora es de 0%. Y así muchos otros productos estaban gravados fuertemente por impuestos internos y ahora o no lo están o están gravados con tasas impositivas muy bajas. A pesar de todas esas reducciones en las tasas impositivas, la recaudación global de impuestos internos estuvo en permanente expansión. Por ejemplo, en el año 91, por todos los impuestos internos se recaudaron 1.804 millones de pesos. Y en el año 95 se recaudaron 2.035 millones de pesos. Es decir, reducciones impositivas que van a bajar los precios de muchos productos, van a permitir la expansión de las cantidades vendidas y producidas en estos rubros y consiguientemente van a dar lugar a una recaudación igual o mayor que antes. Pero si en el corto plazo hubiera algún riesgo de caída de recaudación, porque el efecto expansión puede demorarse algunos meses, hemos tomado una tercera medida que va a producir un aumento importante de recaudación del impuesto a los combustibles. La tercera medida consiste en volver a gravar, como lo autoriza la ley, un conjunto de productos que son sustitutos muy cercanos o sustitutos casi perfectos de las naftas, como la nafta virgen, la gasolina natural, el solvente y el agua ras. Estos productos habían quedado exentos del impuesto y sorprendentemente su utilización, no en actividades industriales, sino seguramente como sustituto de las naftas, estaba aumentando vertiginosamente. Cuando estos productos se utilizan con destinos industriales específicos, van a estar exentos, pero entonces el comprador tendrá que demostrar y acreditar ante la Dirección General Impositiva que el destino final de esos productos es el uso industrial. Así que a partir de esta medida esperamos un aumento de recaudación en el orden de los 200 millones de pesos, que puede compensar cualquier disminución que en lo inmediato pudiera derivarse de la reducción de las alícuotas de los impuestos internos. Pero con la seguridad de que esa recaudación va a aumentar luego de que se produzca el efecto expansivo que esperamos en el tiempo. Estas medidas van a regir desde el lunes próximo porque van a estar publicadas en el boletín oficial del lunes a la mañana y nosotros esperamos que ya a partir del lunes se observe el efecto beneficioso para el consumidor en el precio de los productos. Quiero destacar que no hay ningún aumento de alícuota. Por lo tanto, todas estas decisiones se adoptan en uso de las atribuciones que la Ley de Impuestos Internos concede al Poder Ejecutivo para reducir e incluso eliminar estos gravámenes. Paso a un segundo tema, que es también una muy buena noticia. El directorio del Fondo Monetario Internacional ha aprobado esta tarde el préstamo el stand-by por 21 meses que habíamos gestionado. Hablaron en la oportunidad 23 de los 24 miembros del directorio del fondo, todos para destacar los avances que muestra la economía argentina a partir del programa de convertibilidad y los sucesivos préstamos y apoyos que hemos recibido del Fondo Monetario Internacional. Quedo a disposición de ustedes quedamos a disposición de ustedes para dar cualquier respuesta si quieren formular alguna pregunta.
Señor ministro, el tema de impuestos internos es un tema que el común de la gente no está demasiado informada. ¿De qué manera se determina qué productos son gravados y el porcentaje de ese gravamen? Y la otra pregunta es, ¿en cuánto estiman ustedes que va a aumentar las ventas luego de estas rebajas considerables? Los productos que estaban gravados por impuestos internos surgen de la ley que aprobó oportunamente el Congreso. Son productos o suntuarios, o alcoholes, o tabacos, o algunos productos como artículos de tocador o bebidas colas que aparecieron en esta ley sujetos a impuestos internos, aunque normalmente no lo están en otros países. Ahora bien, las alícuotas que eran originariamente muy altas y estaban determinadas en la ley, se han ido reduciendo por decisiones del Poder Ejecutivo, a partir de análisis técnicos que se fueron haciendo aquí en el Ministerio de Economía sobre el funcionamiento de estos mercados. La tendencia es a la reducción o a la eliminación de estos gravámenes. Esta posibilidad estuvo contemplada desde el inicio de la Ley de Impuestos Internos, por eso se concedió al Poder Ejecutivo la atribución para reducir e incluso eliminar las alícuotas que gravan a estos productos. Lo que el Poder Ejecutivo no puede hacer es incorporar nuevos productos a el listado de impuestos internos, y tampoco puede aumentar las alícuotas más allá de los niveles establecidos por la ley. Velázquez. Sí, ministro, yo quería hacer una pregunta, porque hoy usted, cuando puso en funciones al subsecretario Fernández Baloni, admitió que no siempre había sido fácil la relación de economía con el Congreso, y ahora la aparición de este decreto en el mismo momento en que el Congreso está proponiendo una reforma a los impuestos internos, ¿no puede generar algún cortocircuito político en esa relación? No, porque el único sentido que tiene una ley del Congreso referida a los impuestos internos es para gravar productos que hoy no estuvieran gravados, o para aumentar las alícuotas impositivas. El Poder Ejecutivo no considera conveniente gravar productos que hoy no lo están, ni aumentar alícuotas impositivas. Considera que no es conveniente, por ejemplo, aumentar al 2%, como se proponía por parte del diputado Rollero, las gaseosas que utilizan jugos de fruta, y tampoco era conveniente aumentar al 10% el gravamen a las cervezas, que hoy está en el 4%. Porque así como la reducción de alícuotas expande la demanda y la producción, el aumento de las alícuotas contrae la demanda y por ende la producción. Pero de todas maneras, si el Congreso quisiera incorporar nuevos productos a la lista de los gravados, o quisiera aumentar las alícuotas por arriba de los niveles que están en la ley, obviamente podría decidirlo a través de una nueva ley. Ahora, nosotros creemos que fue razonable y sigue siendo razonable que el Poder Ejecutivo tenga la atribución de bajar las alícuotas, máxime cuando ha demostrado en la práctica que eso permite aumentar la recaudación una vez que se produce todo el efecto expansivo en la demanda y en la producción. Por lo tanto, no creemos que vaya a haber ningún conflicto con el Congreso. No se trata de ningún decreto de necesidad y urgencia, no se trata de utilizar atribuciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo, sino de utilizar solo atribuciones que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo cuando sancionó la Ley de Impuestos Internos. Fernando Nolé. Sí, ministro, el gravamen de impuestos internos sobre la cerveza va a quedar igual, porque se hablaba que se iba a incrementar en un punto. No, queda igual, en el 4% como estaba, y queda al mismo nivel que el que van a tener las bebidas colas, es decir, que no va a haber ningún tratamiento diferencial. Y en la práctica es casi el mismo nivel que tienen los vinos. Los vinos tienen el 2,5, pero el vino tiene además un gravamen que ha establecido el Instituto de
vitivinicultura o las provincias, así que más o menos tienen el mismo gravamen que las cervezas y que las bebidas colas. Y los jugos, las bebidas a partir de los jugos de fruta, esos no tienen ningún gravamen. Sí. Sí, ministro, quisiera saber si existe un compromiso expreso de las empresas que fabrican colas para trasladar esta mejora o esta rebaja impositiva a los precios, tal como interprete si existe de parte de las tabacaleras, en primer lugar. Y en segundo término, ¿cuál es la estimación de, digamos, en cuánto menguaría la recaudación en el supuesto caso que estas rebajas impositivas no se tradujeran en un mayor consumo, en mayores ventas? Bueno, yo no contesté la pregunta anterior respecto a qué estimación tenemos del aumento de consumo. Todas las estimaciones que se han hecho de elasticidad de la demanda da superior a 1, es decir que el aumento en el volumen demandado y por ende producido es mayor al porcentaje en el que disminuya el precio. Por lo tanto, el ingreso global de impuestos debería mantenerse aproximadamente igual. Yo personalmente creo que la elasticidad de la demanda es bastante superior a 1, sobre todo cuando existía ingreso de mercadería por la frontera, inducida precisamente por la gran diferencial de precio interno en Argentina con respecto al precio de los países vecinos. Por lo tanto, hay que mirar la elasticidad de la demanda que enfrentan las firmas argentinas y que surge de la elasticidad de la demanda global y de la oferta de producto de contrabando, que obviamente es una oferta grande cuando hay tanto incentivo a contrabandear, como el que surge de una gran diferencial entre los precios internos y los precios de los países vecinos. Así que no hay ningún riesgo de que, producido todo el efecto expansivo de la demanda interna y por ende de la producción interna, haya caídas en la recaudación. Lo que no se recaude por impuestos internos se va a recaudar por el impuesto al valor agregado a partir del aumento de la producción, como ocurrió, por ejemplo, con el impuesto a los automóviles. Recuerden que cuando nosotros eliminamos el gravamen interno a los automóviles, que era del 21,5%, se cuadruplicó la producción y venta de automóviles en la Argentina, por lo que a través del IVA recaudamos el doble de lo que veníamos recaudando por concepto de IVA más impuestos internos en el año 91. Así que no hay ningún riesgo. Sí, en un periodo corto de tiempo, porque obviamente la respuesta de la demanda a lo mejor toma algunos meses. Pero en ese caso, cualquier bache recaudatorio va a ser compensado por las decisiones que hemos tomado en materia de impuesto a los combustibles. Con respecto al efecto precio, nosotros creemos que va a ser exactamente el que surge de eliminar el impuesto. Seguramente va a ser del orden del 10-12% en el precio de las bebidas gaseosas, porque hay que tener en cuenta que el impuesto interno se aplica antes de aplicar el IVA y no todas las bebidas gaseosas estaban gravadas por este impuesto. Perdón, pero ¿existe un compromiso expreso de las empresas a hacer esta rebaja o es...? Por parte de una de ellas, que es Coca-Cola, sí existe un compromiso expreso, y por parte de la otra, Pepsi-Cola, existe incluso el temor de que la rebaja de precios sea más que proporcional a la rebaja del impuesto. Incluso hoy un directivo de Pepsi-Cola me habló en el sentido de que se puede desatar una guerra de precios que haga bajar demasiado el precio de las bebidas gaseosas. Nosotros creemos que estará en la misma responsabilidad de los participantes en el mercado que la competencia no sea destructiva entre las empresas participantes. Y por otro lado, como reacciona tanto la cantidad demandada frente a disminuciones de precios, estamos seguros que lo que las empresas pierdan por vender a precios más bajos lo van a ganar por vender mayores cantidades. Otras cámaras. Ministro, me dijeron que iba. Yo he hablado con otras cámaras, como el caso de alfombras, artículos de tocador, y seguramente la semana que viene van a hacer anuncios de rebaja de precios.
Doctor Cavallo mencionó que 23 de los 24 directores hablaron bien de la Argentina. La duda es qué pasó con el número 24. No habló. No habla. Son 720 millones de derechos de giro, o sea, aproximadamente 1.041 millones de dólares. Los viernes, a esta hora. Bueno, hasta luego. ¿Esto repartimos? No.